Bienvenidos a la 10ª versión de Trayectorias, un programa de conversaciones con músicos destacados, personalidades del mundo de la música, intérpretes, compositores, directores. Esta vez tenemos como invitado a Andrés Prado, compositor y guitarrista, quien nació en Lima, estudió en el Conservatorio Nacional de Música en Lima, la Escuela de Música Popular de Avellaneda en Buenos Aires y en el Trinity College of Music en Londres. Andrés es un referente de la guitarra y del jazz, habiendo tocado en escenarios como el Cheltenham International Jazz Festival y el London Jazz Festival, ambos del Reino Unido. Asimismo, se ha presentado en Estados Unidos, Noruega, Turquía, Argentina y Perú, por supuesto. Andrés ha colaborado con notables músicos como Anthony Cox, Kevin Washington y Peter Schmicke. Es miembro de la legendaria banda Perú Jazz y lidera Chamánico y el Andrés Prado Trío. Ha enseñado en el Trinity College of Music, Brunel University, Blackheath Conservatoire for the Music and the Arts en Londres y en el McNally Smith College of Music en St. Paul, Minnesota, Estados Unidos. En Lima fundó la especialidad de guitarra popular en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hasta el momento, Andrés Prado ha grabado 9 álbumes: Sueños Festejos, Andrés Prado Trío, Chinchano, Jazz Imagery, Andrés Prado Live, At the Artist Quartet, Andrés Prado Solo, Chamánico, Mississippi y Barranquino. En el año 2005 firmó un contrato con el sello discográfico RPM Records y partió hacia los Estados Unidos, instalándose en Minnesota, donde convocó a los músicos de la escena del jazz como el legendario bajista Anthony Cox. También forma el Andrés Prado Quinteto, integrado por el baterista Kevin Washington, el bajista Jeff Bailey, el pianista Peter Schmicke y el saxofonista Pete Whitman. Bienvenido a este programa, Andrés. Muchas gracias, José, por la invitación. Muy contento de estar acá. Este programa se emitirá antes de Navidad. Es el 10º y último programa del presente año. Entonces, como yo le decía a Andrés antes de empezar, va a ser como un pequeño regalo de Navidad, ¿no? Vamos a presentar 4 videos de distintas agrupaciones con Andrés y al final él va a tocar 2 piezas en vivo. El primer video es con el grupo Mississippi y es un fragmento, porque todos van a ser fragmentos, si no, no alcanzaría el programa para presentar las obras completas. Se llama El Perseguidor. Veamos y escuchemos.
En esta pieza es una pieza de jazz, básicamente, en que tocas guitarra eléctrica, no guitarra acústica. Yo te he conocido como guitarrista acústico y, lógicamente, a través de este programa voy a conocer, o vamos a conocer, todas las posibilidades, tanto a nivel de composición, esa diversidad de puntos de partida que tú tienes. Es una faceta interesante, ¿no? El jazz y la guitarra eléctrica. Sí. Bueno, yo inicié en realidad el estudio de la guitarra con la guitarra clásica y luego continué con la guitarra eléctrica dentro del jazz, y ambas guitarras me abrieron puertas a mundos musicales, ¿no? muy fascinantes, que me ayudaron a sintonizar, ¿no? con diversas estéticas que con el tiempo fueron impactando en mi creatividad también como compositor. Entonces podría decirte, José, que la guitarra clásica y la guitarra eléctrica fueron son como dos llaves, en realidad, que me abren ciertas vibraciones, estéticas, formas de tocar, ¿no? que a veces varían, pero que me conducen siempre por un hilo creativo, por un hilo que siempre me propone cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, son instrumentos que me facilitan abrir puertas a formas distintas. Uh-huh. Andrés también lidera el proyecto musical Chamánico, cuya música está inspirada en el universo mágico religioso del Perú. Esta agrupación está integrada por el percusionista Manongo Mujica y el pianista José Luis Madueño, entre otros. Escucharemos fragmentos de 4 piezas de este proyecto. Canto, Danza de Pumas, Danza e Ícaro.
Nuevamente en estas piezas usas la guitarra eléctrica. Yo no sé si me equivoco, escucho un aire por ahí de música boliviana o del sur. Bueno, sí, hay aires. Chamánico es un proyecto inspirado básicamente en el espíritu, ¿no?, ancestral del Perú en general, ¿no? Hay influencia de la música andina, influencia de la música del sur, efectivamente, también de los Andes, pero también está la influencia de la música de la costa, la música afroperuana, ¿no? Y quizás usaría una forma de describirlo como música afroandina, ¿no?, con elementos también de música de la selva. Entonces, es un poco mi viaje a través de la creatividad y la búsqueda de mí mismo, quizás, a través de la música, en mis raíces. Eso es chamánico. Cuando yo te vi por primera vez, tú eres un estudiante del conservatorio. Yo no sé si era profesor. Sí, sí era profesor, empezando a ser profesor. Y también en esa época lo veía a Hugo Alcázar, que ha trabajado mucho contigo. Pero yo no te conocía como compositor. Entonces, tú no estudiaste composición. Yo no he estudiado técnicamente composición. Ya. No. O sea, es en el camino. He compartido con muchos compositores, sí. He tenido podríamos decir, la experiencia de compartir con compositores. Pero no he estudiado composición en forma formal, no. Pero compones muy bien. Compongo, bueno, muchas gracias, viniendo de ti, José, gracias. Sí, sí. Mira, mi composición es una composición en realidad que parte de una necesidad profunda, creativa, de vibrar, contándote mis historias, ¿no?, con mi propio lenguaje, ¿no? Eso. El Andrés Prado Trío, que es la agrupación que yo más conozco y que más admiro de Andrés, es una agrupación musical de nivel internacional, la cual ha realizado presentaciones en auditorios y festivales en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. El trío está conformado por músicos de gran trayectoria. Actualmente lo integran Hugo Alcázar en la batería y percusión, Omar Rojas en el bajo eléctrico, ¿sí? En el 2014 realizaron un tour por Noruega y participaron en el festival Tape to Zero en Oslo, recibiendo las mejores críticas, entre ellas las del crítico británico Sebastian Scottney, del London Jazz News. En el 2018 realizaron un tour por Turquía, por las ciudades de Estambul y Ankara, representando al Perú como embajadores culturales, organizado por la Embajada del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores. De esta agrupación vamos a escuchar fragmentos de 4 piezas. La primera se llama Tango Andrés, todas son composiciones de Andrés Prado. La primera, Tango Andrés, la segunda, Las Vacas Locas, la tercera, El Arpa de Noé y la última, Chincha.
Bien, entonces tenemos aquí Argentina, el Caribe y Perú, ¿no es cierto? Ahora sí tenemos guitarra acústica. ¿Alguna vez explicaste cómo decidiste dedicarte a la música, Andrés? Esa misma sensación siento yo cuando veo en escena al Andrés Prado Trío interpretando tu música. Pero cuéntanos otra vez cómo decidiste dedicarte a la música. ¿En qué momento? Mira, para serte honesto, no he tenido tal decisión hasta el momento. Ha sido más que nada una cosa de consecuencias. Mi familia, por parte de mi madre, bueno, mi madre es pianista, músico, mi abuela también, mi hermana lo fue, ese es el lado materno. Y la música ha estado muy presente todo el tiempo. En el caso de mi abuela, particularmente, mi abuela tenía un repertorio de música latinoamericana muy grande, muy extenso, y de música peruana. Ella tocaba en el piano. Y podríamos decir que ella fue mi primera escuela, ¿no? Entonces, yo tengo el recuerdo de niño, jugando en el segundo piso en la casa de mis abuelos, y la voz de mi abuela de abajo de la sala llamándome: Andrés, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando, abuelita, le decía. No, deja todo, baja, trae todos tus instrumentos, ven a tocar, ¿no? Y me llamaba a tocar. ¿A qué edad? Y yo tendría que 5, 6 años, 7 años, probablemente 6, 7 años, por ahí. Entonces yo tenía un arsenal de instrumentos. Tenía desde flautas, quena, charango, guitarras, violín. Entonces yo pasaba por todos y mi abuelita me hacía tocar todos, ¿no? Y tocábamos música peruana, música latinoamericana, ¿no? Tocábamos desde tangos, valses, huaynos, había de todo ahí. Yo creo que eso fue mi primera escuela y podríamos decir, mi primer gran empujón hacia la música, ¿no? Por eso yo hablo más de consecuencias que de algo determinante en mi vida que en algún momento decidí. No, yo creo que ha sido más una especie de consecuencia tras consecuencia. Yo me refiero a una vez que dijiste de que miraste en vivo a una agrupación y como sentiste una sensación de encuentro, de comunicación entre ese grupo y lo que tú estabas ahí sintiendo. Ah, bueno, eso me ha pasado, sí. Eso me acuerdo. Eso sí me ha pasado en varias oportunidades, con diferentes músicos y circunstancias, en vivo y también escuchando discos, ¿no? He sentido eso y eso ha ido sonando en mi cabeza, inclusive. Es increíble la forma que a veces un músico aprende, que no necesariamente es de una forma intelectual, no todo el tiempo es así. A veces yo digo, uno aprende por osmosis también, ¿no? Claro. Va de pronto trabajando dentro de tu mente musical, algo que uno está escuchando y de pronto en el momento menos inesperado empieza a impactar de una manera creativa o en tu forma de improvisar o tocar, ¿no? Y he tenido, sí, muchos momentos así, que me tocan muy fuerte. Un momento que tuve muy fuerte, intenso, fue escuchar a Hermeto Pascual. Hermeto Pascual tocaba en Ronnie Scott's en Londres y de una manera muy impresionante me impactó por el grado de complejidad, pero al mismo tiempo el grado de libertad y el grado de integración con las raíces de la música brasileña. O sea, estaba todo ahí como una especie de bomba explosiva musical y encima la libertad con que él proponía. Entre él y en muchos otros músicos que puedo nombrar, a Miles Davis, puedo nombrar a Coltrane, que parece que los tengo siempre acá a mi costado, sonando siempre en mí, definitivamente marcaron pues un camino musical en ese sentido, sí, totalmente. Ahora, estas 4 piezas que escuchamos de distintas proveniencias es una característica también tuya, o sea, según cómo has viajado, tú has recogido la música de esos lugares donde has estado y la has adecuado a tu guitarra y también al trío, la has mezclado con jazz y le has puesto tu sello, ¿no? Eso es muy interesante, esa diversidad, ese manejo, ¿no? Sí, yo mismo no sé cómo explicarlo, pero
quizás la vivencia, ¿no? No solamente el hecho de escuchar, sino el hecho de vivir de repente en otras culturas, de pronto te hace sentir, ¿no? Eso, que de repente algún compositor de otra cultura lo tiene en su lenguaje, ¿no? En el caso, por ejemplo, del jazz, de pronto vas a escuchar obras mías o composiciones que, o sea, si tú escuchas eso y luego escuchas Tango Andrés, por ejemplo, en guitarra clásica, vas a decir que estos son dos músicos distintos, que están haciendo cosas distintas, muy diferentes, ¿no? Yo creo que es más que nada una especie de sintonizar ese aspecto creativo con diversas estéticas, ¿no? que se proponen en el arte musical, que impactan sobre mí, ¿no? Entonces, de pronto me vuelvo como una especie de esponja y con la flexibilidad necesaria logro capturar ese espíritu que se traduce después a través de mi propia forma de expresarlo en la guitarra, ¿no? Y en la composición. Brevemente te puedo decir algo así de mi proceso, en todo caso. Podríamos hablar muchísimo más, en forma más detallada de casos específicos de composiciones, pero más o menos ese es el proceso que yo tengo, ¿no? Es vivencial, es orgánico y parte de una necesidad de cantar algo, contar una historia. Sí, continuando con el Andrés Prado Trío, que como yo decía y repito, es lo que a mí me impacta mucho, me impactó mucho desde que yo lo vi en vivo, ¿no? Encontraste a dos músicos de primera calidad, ¿sí? Bueno, como tú contabas con Hugo, pues he tenido la suerte de tocar desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que éramos adolescentes casi, ¿no? Claro, pero hay una evolución, Sí. ¿no es Hay una cierto? evolución y hay encuentros, ¿no? Y luego cada quien por su lado, luego otra vez encuentros, pero ya venimos desde otros lugares, perspectivas, ¿no? Y todo eso va nutriendo la vida. Y luego al final se convierte definitivamente en una conversación de viejos amigos, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan en hacer una pieza? O sea, han tardado, porque esto ya es pasado, ¿no? En construir una de tus... Interpretarla, sí. porque en realidad la pieza ya la tengo totalmente construida. O sea, la tocas solo tú. La tengo totalmente construida, hago el boceto, podríamos decir, la escribo armónicamente. Entonces son dos preguntas. ¿Cuánto Sí. tiempo tú la procesas, la terminas, y cuánto tiempo trabajas con ellos esa misma pieza? Ya. Sí, tienes razón. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, preguntas. lógicamente. Ya. Cada pieza ha tenido su proceso independiente, o sea, en el aspecto de la composición, en el aspecto creativo, o sea, lo que va de mi parte, ¿no? Hay cosas que han salido de una, casi dictadas por alguien que no sé quién es, y otras que sí han tenido un poquito más de mi proceso creativo en saber cómo ubicar, cómo organizar. Piezas que han sido, como te digo, hechas de repente en unas horas, como piezas que han pasado proceso de días, Sí, y de pronto sucede. lo he guardado y ya volvió a pasar. Eso respecto a mí. Y respecto al trío, pues gracias a justamente esa amistad y ese lenguaje que a veces uno desarrolla por los años, pues con Hugo y en el caso de Hugo y Omar es casi inmediato, o sea, es casi comprensión telepática, ¿no? Y lo interesante que es lo más interesante del jazz, es el momento de la improvisación. El momento que tú no has planificado esto, ¿no? Exacto. Y brota en el mismo concierto, en el mismo momento, ¿no? Exacto, exacto. Y hay puntos a veces de inspiración, o sea, muy fuertes. O sea, la misma pieza, como he ido a varios conciertos donde han tocado la misma música, o sea, tu música, ha habido por ahí una y otra en que cada uno me ha impactado, me ha sorprendido totalmente. O sea, por el momento. Por el momento momento. Funcionó muy, muy bien. No, siempre funcionó. Pero hubo momentos en que funcionó excelentemente, que la gente no paró de aplaudir. ¿Te acuerdas tú? Sí, sí, claro. Tú has vivido eso, ¿no? Sí. Bueno, esos son momentos muy especiales, pues, ¿no? Muy satisfactorios, ¿no? Son como regalos, podríamos decir, cuando ocurre eso, ¿no? Así es. Vamos a escuchar la última pieza en vídeo de Andrés, donde toca solo. Se llama Saya Chinchana.
yo he investigado un poquito para saber de dónde proviene esto y luego encontré que es una danza, ¿no? Que es de Chincha propia, pero no lograba captar, o sea, me confundía entre es música de la sierra, decía yo, pero no, es música de Chincha. Bueno, es una danza típica de Chincha, ¿no? Bueno, Hay coreografías. el nombre, en realidad, si te refieres a Saya Chinchana, te refieres a esto. Saya Chinchana es un nombre que le dio el maestro Chocolate, un músico con el que toqué mucho, grabé chinchano con él. Un maestro realmente para mí, en varios aspectos de mi desarrollo como músico y como persona. Y fue él que le dio el título, ¿no? De Saya Chinchana. Choco, ¿por qué Saya Chinchana? ¿No? Entonces, Chocolate, como le decían todos, toca en ese disco chinchano, no sé qué grabación, la que están pasando en solo, creo, ¿no? Pero Sí. esa la tocaba con Chocolate. Y Chocolate tocaba pues un ritmo que era afro, pero la parte de la guitarra, hay tres partes, ¿no? Una de las partes es una saya que viene más del sur de Bolivia, ¿no? Pero el ritmo que tocaba en el cajón es un ritmo afro, es un ritmo más de acá. Es una fusión. Es una entonces. fusión, exactamente. Claro. Por eso Choco dijo, esta es una saya chinchana. Totalmente, ¿no? Ok. Y después es como un viaje, ¿no? Porque empieza como un llamado, luego desarrolla la parte de la saya y luego se va hacia otra forma de tocar que tiene que ver más con rítmicas orientales, ¿no? Y luego regresa otra vez a la saya, ¿no? Eso es un poquito el desarrollo de la obra, ¿no? Eso es. Muy bien. Y ahora vas a tocar aquí, en el estudio, en DITEC, 2 piezas. Así es. La primera se llama Luna Luna y la segunda Marineras. Entonces te vamos a escuchar. Perfecto. Pocos, pero te vamos a escuchar en vivo. Ok. Muy bien. Genial.
Luna Luna está, digamos, o parte de la música flamenca, ¿no es cierto? Sí, Totalmente. tiene un espíritu flamenco, pero tiene también todo el espíritu del ritmo afroperuano. Podríamos decir, Ah, el desarrollo armónico viene definitivamente de una raíz andaluza, flamenca, una raíz que viene de esos lugares, ¿no? La parte armónica en su forma estética, pero la parte del fraseo, la forma de articular las frases es completamente afroperuano, ¿no? Y ahí está el enganche, podríamos decir. Y el año pasado que estuve de gira por Europa, lo toqué en España y fue muy interesante la reacción, ¿no? Porque es raro, pues. O sea, hasta ahora creo que claro. no hay mucho de jazz, perdón, sí, pues tiene elementos de jazz, pero es flamenco afroperuano, una cosa así, ¿no? El elemento negro está muy presente, ¿no? Y es muy fuerte, porque los flamencos tienen son muy nacionalistas, podríamos decir, ¿no? El flamenco es el flamenco y eso es lo que es, ¿no? Y son muy fuertes en su presencia. Sin embargo, el ritmo afroperuano lo hace también muy presente, ¿no? Y eso es algo que a mí también me llamó mucho la atención. Entonces, ese espíritu de la estética y la armonía del flamenco se puede resaltar tan bien dentro de la articulación y del ritmo afroperuano que dentro del mismo flamenco en sí. Y tocaste en Sí, España el sí. arpa de Noé y Chincha. También, por Eso, supuesto. eso sí suena muy negroide, ¿no? Eso sí suena totalmente afroperuano, pues eso sí es peruano, ¿no? Pero Muy interesante, sí. un poco atrevido de mi parte. Yo le decía, oye, voy a tocar algo un poco atrevido. Pero Sí, solo o con con el todo el trío. respeto. Solo o con el trío. No, lo toqué con músicos de allá, españoles. Ah, caramba. Sí, 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 con músicos en España, después toqué en Francia también. Y Fue una cuando, cosa, una combinación de músicos. ya, Sí. y ¿cuál es la diferencia No, no, no. de tocar Chincha con músicos de España No, 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 perdón. y con Hugo Alcázar y con... No, era internacional, porque he tocado con músicos franceses, he tocado con músicos de España, o sea, fue internacional. Son músicos que vienen cultivando la música peruana también, he tocado muchos músicos. También he tenido percusionistas peruanos, por supuesto, ¿no? He tenido un bajista que era chileno, he tenido un percusionista francés, he tenido, y así, o sea, combinaciones de músicos. He tocado con un baterista noruego. Es que O sea, el jazz es lo común, ¿no es cierto? es lo que une. Es la unión es de lo que todo, une, sí. exactamente, es lo Claro. que une, ¿no? Y son músicos que sí han tenido el acercamiento a la música afroperuana, pero eminentemente son jazzistas, o sea, Claro. improvisan. Ahí se cogen. Sí. Ahí está el encuentro. Sí, ahí está el encuentro, Ahí está el perfecto. Marineras, tú lo has explicado muchas veces, es una unión de los ritmos de la zona, digamos, común Bueno, entre ¿no? Argentina, Chile, Bolivia, Perú. así es. Marineras parte de una especie de alucinación mía, de un viaje hacia el pasado buscando los orígenes de la marinera, ¿no? En imaginación. Y bueno, de pronto llego y me remonto con la imaginación a lugares distintos, de Oriente, Rumanía, ¿no? Andalucía, ¿no? Toda la cultura flamenca, luego cruzo el mar, ¿no? Llevando todo esto junto, y las marineras se supone que cruzan los mares y llegan a Latinoamérica, y es donde se transforman en samba, en cueca, en chacarera, en marineras, y todos son parientes y siento que hay solo un elemento común entre todos, ¿no? Siempre hay un abuelo que une a todos, ¿no? Y eso es un poco la historia que cuento en Marineras, y se puede escuchar, ¿no? Los elementos que están incorporando esa composición. Sí, es muy interesante. Es una pieza muy interesante. Bueno, todo lo que has hecho es interesante porque por el hecho de tener un sabor, ¿no? O sea, y el llegar. Ahora, Schoenberg decía, si es arte, no es para todos. Si es para todos, no es arte. Eso decía Arnold Schoenberg, ¿no? Y es por eso que el público que te sigue es el público que entiende el arte realmente, ¿no? Sí, Es algo que al principio a mí me daba un poco de preocupación, de pena, pero después
leyendo esto que acabo de leer. Eso es así, y siempre ha sido así. En realidad siempre ha sido así, ¿no? claro. Porque quizás escuchar cosas que implican referencias, mayor referencias. Un auditorio que tiene referencias no puede escuchar cosas así, porque inmediatamente va siguiendo la secuencia, va siguiendo el viaje. Claro. Pero un auditorio que no tiene ninguna referencia, no tiene de dónde agarrarse. Sin embargo, Dime. tú estás usando ritmos muy, muy, Sí. muy populares. Así es. Entonces, por ese lado, llegas, lógicamente, mucho más rápido que un compositor que escribe música de vanguardia. Exactamente. El Sí, gancho... O sea, te enfrentas al público directamente. Sí. Por el hecho de ser intérprete. Sí, eso. Exactamente, has dado en el punto. El gancho es el ritmo. Es Claro. el que parte del groove, podríamos decir, ¿no? De la parte rítmica. Eso es lo que engancha. Yo creo que en tu Uno se caso engancha con eso. es que con mayor difusión vas a poder llegar a más personas. O poco a poco estás llegando, ¿no? Es un trabajo de Sí. titanes, realmente, ¿no? A veces los músicos creadores nos sentimos muy aislados realmente, ¿no? En medio de toda esta industria gigantesca musical. Sí. Realmente decir, miren, yo también tengo esto que contarles, es muy difícil, ¿no? Porque tú sabes que los medios de la comunicación manipulan mucho, es todo ahora un business en realidad muy inmenso, esta cultura de lo inmediato está aplastando todo, ¿no? Los jóvenes ya no escuchan cosas que duran mucho, ¿no? Cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Entonces, las posibilidades realmente se reducen dentro de ese sentido, ¿no? Y a veces siento que somos somos guerreros al final. O sea, Así es. quedarse parado en medio de esta situación es guerrearla. Pero el placer de que la gente, que tú sientes cuando la gente te aplaude y cuando tú sientes que la gente ha entendido, o sea, le has transmitido el mensaje, es muy, muy, eso paga muchas cosas, ¿no? Ese es claro, totalmente. O sea, cuando hay una conexión, y también lo he dicho varias veces, cuando hay una conexión realmente entre el oyente, ¿no? El auditorio, ¿no? La audiencia y el intérprete, cuando ocurre eso, yo creo que es cuando sucede realmente la magia musical, ¿no? Definitivamente, ¿no? Hay audiencias que son impecables en su forma de escuchar, ¿no? Que sientes que te están escuchando cada movimiento del dedo, ¿no? De los dedos. Entonces sientes acompañado también en ese proceso de interpretar en el momento. Ahí se produce algo muy especial. Eso es lo que yo siento. Y luego la retribución, obviamente, ¿no? De la vibración de las personas que han escuchado, es una cosa maravillosa, pues, ¿no? Unidad, ¿no? Armonía. Bueno, yo espero que los guitarristas, en primer lugar, y luego los compositores e investigadores vean esta emisión. Y una vez te invité para que te comuniques con los alumnos de la universidad. No hubo mucho público, quizás la fecha no estuvo bien. Sería fantástico que conversaras nuevamente en algún día en vivo con los alumnos de acá. Y sería fantástico también que traer al Andrés Prado, porque que yo sepa, Hugo ha sido exalumno de acá también. Exactamente. hemos salido de aquí. Sí. Claro que sí. Entonces hay una relación, ¿no? Total. Una relación con ustedes como exalumnos que han alcanzado un lugar importante, en mi opinión, y en la opinión de varios músicos peruanos, ¿no? Yo te agradezco bastante el que hayas aceptado venir hasta acá Lima, para mostrar tu trabajo, el cual, como te dije, yo admiro y sigo y seguiré, ¿no? Porque yo te digo, yo siento mucho esa comunicación, eso es el mensaje que tú lanzas con lo que tú haces, a mí me llega bastante bien claramente, ¿no? Así que te agradezco. Te agradezco a Andrés, ti, José, el que hayas, infinitamente y gracias por estar aquí, por traerme de vuelta. No, es para mí siempre un placer estar aquí, ¿no? Este es mi alma mater también y me encantaría poder estar compartiendo con todos aquí nuevamente, por supuesto. Sí, antes de terminar, quiero recordar que Andrés tocó el 30 de julio en el Gran Teatro Nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional
tocó dos arreglos míos y fue una experiencia muy interesante, ¿no? Muy interesante. Una experiencia única. Esa unión de Hugo Alcázar, Andrés Prado y la Orquesta Sinfónica Nacional, tocando la música de Andrés Prado, ¿sí? Y con esto despedimos esta emisión y espero que les haya gustado. Y les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero año venidero, ¿sí?